Empezaremos con el señor Ignacio Cendrero, que nos hará un poco una reflexión sobre la reacción y el papel de los medios de comunicación. ¿Sí? Ahora un segundito. Tras las olas de violencia, ¿qué acciones o qué los medios de comunicación pueden hacer para no fomentar el discurso de odio contra los musulmanes, que es algún tema que ya ha salido en la anterior mesa? Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias primero por esta invitación y quiero manifestaros ante todo mi alegría de poder dirigirme a esta asamblea, de poder dirigirme a musulmanes comprometidos. Es posible que discrepéis, que estéis en desacuerdo con alguna de las cosas que voy a decir y quiero decir que estoy absolutamente abierto al debate y abierto a rectificar si en algo tengo un enfoque equivocado. Estoy abierto al debate aquí y fuera de aquí. De hecho, me paso mucho tiempo debatiendo, sobre todo en las redes sociales. Sé que los musulmanes en general están quejosos con la prensa porque consideran que la prensa da una mala imagen, no ya de los terroristas, que por supuesto, sino del conjunto de los musulmanes y del Islam. Y yo, que he estudiado periodismo, que llevo muchos años, demasiados acaso, dedicado al periodismo, quiero recordar una de las cosas básicas que me enseñaban en la escuela de periodismo, que por cierto no era en España, era en Francia. Me decían que cuando un tren llega puntual, pues no es una noticia, y cuando un tren llega con retraso, pues sí es una noticia. Y cuanto más retraso tiene, más noticia es, y si incluso se descarrila y hay muertos, más noticia es. Con esto quiero decir que en la prensa está para contar lo que no va bien, para dar, en definitiva, malas noticias, para dar disgustos y no para dar noticias positivas. Eso, en regla general, es una regla de toda la prensa de Occidente y, en todo caso, de Europa. En el Islam hay un puñado de, bueno, llamarlas ovejas descarriadas, o incluso rebaños, porque desgraciadamente los militantes o los miembros de Daesh son numerosos, como también lo fueron en su momento, aunque hoy está un poco en declive, los miembros de Al-Qaeda. Y sus actuaciones repercuten, nos guste o no, sobre el conjunto de los musulmanes y sobre el conjunto y sobre nuestra religión. Repercuten a ojos de la prensa, pero repercuten también a ojos de la opinión pública. Es una equivocación, pero es así. Así es la realidad de Europa, así es la realidad de España. Amparo, que ha estado aquí en esta mesa justo antes, nos ha descrito una realidad en la que está en auge en España, y muy en auge, la islamofobia. Es verdad que está en auge, pero me gustaría matizar un poco, compararnos con quien nos tenemos que comparar. Aquí las cosas en materia de islamofobia no van bien, pero van muchísimo mejor que en nuestros países, en nuestros vecinos al norte de los Pirineos, en Francia, en Bélgica, en un país con fama, que conozco bastante también, con fama de tolerante y que en el fondo no lo es tanto. Estoy pensando en los Países Bajos o en el Reino Unido. He estado viendo últimamente vídeos de UKIP, el partido de extrema derecha, de provocaciones en barrios musulmanes de Londres o de Glasgow. Aquí estas cosas hoy en día no existen. Hay que estar vigilantes, hay que luchar contra la xenofobia, pero desde luego, afortunadamente, hoy en día en España no estamos a los niveles de otros países europeos. Y lo digo lo mismo en lo que concierne a la prensa. Podéis estar quejosos con la prensa, pero de nuevo la prensa española no es la prensa de otros países europeos. Prueba de ello es que aquí, excepto alguna web digital como Alerta, por ejemplo, etcétera, pero en regla general no hay prensa abiertamente xenófoba. No hay una prensa de extrema derecha que pida prensa con cierta difusión, con cierto eco, como la puede haber en Francia con el semanario Minute, que pida directamente que se reduzca el número de musulmanes, que se cierren los locales de culto, templos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otro problema, eso sí, digo que la prensa no es tan negativa como lo puede ser en otros países europeos, pero sí tenemos otro problema, que es la ignorancia de los periodistas. Creo que es un fenómeno importante y
Podría poner varios ejemplos, podría uno de los últimos que he visto. Se está reabriendo en Castilla y León la posibilidad de que los alumnos musulmanes escolarizados, etc., tengan por fin acceso a clases de Islam, a clases de Islam, cosa que, como bien sabéis, no sucede en la gran mayoría de España, con alguna excepción. Y leí el otro día en una publicación de Z que se preguntaba si esto era legal o no, si esto era si esto era ilegal dar clases en centros públicos a alumnos musulmanes. Y esto no es producto de la homofobia, es producto simplemente de la ignorancia del periodista. Y la ignorancia, y sobre todo en provincias, pero también un poco en Madrid y en Barcelona, es importante. El único sitio donde yo veo que los periodistas tienen, digamos, un conocimiento aceptable del Islam y de los musulmanes, algunos de ellos son incluso musulmanes, es en Ceuta y Melilla. El resto deja bastante que desear. Y me voy a permitir, digo que los periodistas necesitan formación, los periodistas necesitan aprender, y después de haber hecho un poco limitada autocrítica, también me voy a permitir hacer algunas sugerencias a los musulmanes sobre qué se puede hacer, qué podéis hacer, qué podemos hacer entre todos para intentar que los actos violentos de un puñado de terroristas no empañen la imagen de toda una comunidad, de toda una religión. Lo primero que os invito es, en general, abriros. Cuando llama un periodista, cuando llama un informador a vuestra puerta, no le cerréis la puerta. En general, la mayoría, siempre hay excepciones, no van con malas intenciones. Pueden ir con prejuicios, pueden ir con ciertas dosis de ignorancia, pero no van con malas intenciones. Y desde luego, aquel que abre su puerta, aquel que está dispuesto a sentarse a tomar un café o un té con el periodista y a contarle cosas, pues siempre se ganará algo en la cabeza, hasta en el corazón del periodista. No se le trata igual a alguien que le ha cerrado la puerta que no a alguien que ha abierto la puerta, por muchos prejuicios que tenga el informador que accede a vuestro teléfono, a vuestra casa. Segundo, estar comprometidos, participar. Y participar, por ejemplo, en las redes sociales. Me parece importante. Hay mucha islamofobia en las redes sociales, yo la veo bastante en Twitter. Contestar, responder, nunca recurriendo al insulto ni a la descalificación, lo que hacen los islamófobos, pero responder, intentar entablar el diálogo, aunque os insulten, tender la mano, eso ayuda al que tiene demasiados prejuicios, acaso no, pero al que está a mitad de camino, acaso se le pueda convencer. Y después hay que recordar cosas muy básicas cuando dialogáis con aquellos que tienen prejuicios o que son islamófobos. Lo primero es que, evidentemente, la gran mayoría de las víctimas del terrorismo, aunque a nosotros nos llamen más la atención, incluso a algunos les duelan más las víctimas en Europa, pero la gran mayoría de las víctimas no son europeos, católicos o evangélicos, son musulmanes. Y que entre las víctimas de París o entre las víctimas de Bruselas ha habido musulmanes. Ha habido incluso en París un porcentaje nada desdeñable de musulmanes. Estas son cosas que hay que recordar. Hay que recordar también que si en Finlandia un musulmán puede ser algo extraño, en España no. Este país ha sido un país islámico durante muchos años y hoy en día hay una herencia islámica importante. Lo decía antes Amparo, refiriéndose a Valencia, y yo lo digo en el conjunto de España. Es el país de Europa que tiene más patrimonio islámico, arquitectónico, artístico, etc., con diferencia. Son cosas que hay que recordar, es decir, que esto no es un país ajeno al Islam. El Islam aquí no es un accidente en España. En Finlandia puede interpretarse como un cuerpo extraño, ajeno, pero no lo es. Después yo también recordaría que otras religiones, empezando por la católica, han tenido etapas negras, etapas convulsas. Recordad la Inquisición, por ejemplo, o cómo se hizo la conquista de América, por ejemplo, o las guerras de religión en Europa entre cristianos. Ha habido etapas negras y en algunos aspectos todavía las sigue habiendo en la religión. Recordad, por ejemplo, además, que en el caso de la Inquisición era una iglesia jerarquizada, cosa que el Islam no es una religión jerarquizada. En el caso de la Inquisición, las instrucciones venían de arriba, las instrucciones de torturar y eliminar a los infieles, a los católicos o a aquellos cuyo catolicismo parecía dudoso. Y un último, un par de argumentos más. Decir también que
Europa necesita inmigrantes. Aquí no se tienen hijos, la fecundidad está por los suelos, y especialmente en España. Es verdad que hoy en día hay mucho paro en España, etc. Pero aquí algún día volverá el crecimiento económico y necesitamos inmigrantes porque se va a volver, y hay países que ya lo necesitan, mano de obra, y además necesitamos que gente joven cotice para pagar nuestras pensiones. Y los que están más cerca de nosotros son países musulmanes, aquellos que pueden exportar a inmigrantes a Europa. Y recordar también que en la historia, que prácticamente no tiene excepciones, los países que reciben inmigrantes o refugiados son países que se enriquecen, y los países que exportan refugiados o inmigrantes son países que se empobrecen. Prueba de ello es que Estados Unidos, uno de los países más ricos y poderosos del mundo, es un país de inmigrantes, primero de inmigrantes europeos y después de otras zonas del mundo. La inmigración, si se sabe gestionar bien, los refugiados, si se saben recibir bien y gestionar bien, no dejándolos en campamentos de refugiados, la inmigración enriquece y dinamiza a los países que la reciben y empobrece a los países que exportan. Estos son argumentos que yo creo es conveniente siempre recordar. Y ahora evoco un último tema, que es el más delicado, y con esto ya concluyo porque veo que hay cierto... Todavía no. Sí. Es el más delicado, he polemizado mucho en las redes sociales, y no solo en las redes sociales, en algún foro ya más concreto sobre este tema. Creo que los musulmanes se deben movilizar algo más para expresar su rechazo a la violencia, que estoy absolutamente convencido de que la rechazan. Pero hay que comunicarlo, hay que hacerlo saber al conjunto de la sociedad. En Twitter, por ejemplo, muchos musulmanes, en Facebook, me han dicho: no, esta gente a mí no me representa, no tiene nada que ver conmigo, yo ni siquiera les considero musulmanes, aunque ellas digan que son yihadistas y que son musulmanes, yo no les considero musulmanes, yo no tengo que manifestarme para expresar mi rechazo de la violencia de Daesh o de la violencia de Al-Qaeda frente al Nusra, etc. No, eso no va conmigo. Yo discrepo profundamente con esto, y lo he dicho, porque os guste o no os guste, esto repercute a ojos de la opinión pública, a ojos de la prensa, repercute, empaña al conjunto de las comunidades musulmanas y al Islam. Por tanto, los musulmanes deben manifestarse, deben expresar contundentemente su rechazo, y cuando digo contundentemente, sobre todo de una manera que llegue a los medios. Y desgraciadamente los comunicados, y ha habido muchos comunicados, sigue habiendo comunicados, no llegan a los medios. No llegan a los medios porque los medios son, sobre todo hoy en día, medios audiovisuales, y los medios audiovisuales necesitan imágenes. Y un texto de papel con una condena contundente no es una imagen bonita, y por tanto no van a llegar a los medios. Hay que imaginar formas creativas de rechazo, formas que interesen a los medios de comunicación, especialmente a los medios de audiovisuales, y que lleguen al conjunto de la población, incluida la clase política, por supuesto. Aquí, en noviembre del año pasado, cuando digo aquí es en España, empecé a ver manifestaciones que a mí me gustaron mucho porque vi que tenían un reflejo. Vi que los pakistaníes de Rabat, después de los atentados de París de noviembre, salían a la calle. Era una iniciativa suya a la que se sumaron otros vecinos, pero fue una iniciativa suya con carteles. Vi algo parecido días después también ante el Ayuntamiento de Barcelona, convocado por varias comunidades islámicas. Vi no solo lo vi, me lo contó un escritor chileno, una iniciativa también en Cartagena de varias chicas musulmanas que se concentraron en un centro comercial con unas frases muy amables y muy cariñosas hacia los que no eran musulmanes, y expresando, por supuesto, su rechazo. Vi a Fátima Hamed, de diputada de la Asamblea de Ceuta, haciendo muchos tweets en los que decían: no en mi nombre, esto no es mi religión, etcétera, etcétera, y lo propagó por las redes sociales, y yo ayudé en mi modesta medida también a que lo propagara un poco por las redes sociales. Y he visto cosas fuera de España que me han parecido muy bonitas y que también me gustaría ver en este país. El año pasado, cuando se produjo, por ejemplo, una agresión en Oslo a una sinagoga, vi los musulmanes de Noruega rodear durante una noche la sinagoga para decir: es otra religión, la protegemos, no la atacamos, no nos representan los que han hecho esto. He visto, después de los atentados de París, al Consejo francés del culto musulmán invitar a los católicos a rezar a su lado un viernes en la mezquita, a rezar todos juntos en la mezquita. Ha habido imágenes de televisión
Yo creo que es esta la vía para intentar explicar a una opinión pública que tiene prejuicios y que hace asimilaciones a veces un poco fáciles, equivocadas, que aquellos no se representan y que la condena es contundente y es radical. Tendríamos que ir Y acabo. terminando, que somos muchos.